Bueno, pues comenzamos. Buenos días, bienvenido a una nueva sesión de la Oficina Acelera Pyme de OnTech Innovation. Damos paso a Antonio Alcántara, gerente del clúster, para una pequeña presentación y bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas las presentes. Bueno, y lo primero agradeceros, ¿no? El que hayáis reservado, ¿no? Este ratito en agenda para asistir a esta nueva sesión del proyecto en el marco de Acelera Pyme. Y bueno, ya Carlos, aunque ahora hable un poquito de él, que se encargará, Carlos Ángeles, que se encargará de la ponencia de hoy, ¿no? Y bueno, seguramente que todos nos conozcáis, ¿no? Somos Tech Innovation, clúster tecnológico regional, como siempre lo defino, con una vocación nacional. Es decir, como clúster, somos clúster nacional ya consolidado, ¿no? Desde el año 2025 ese reconocimiento es nacional, aunque es verdad que nuestra andadura empieza allá por el 2013. Y bueno, y sí como novedad, ¿no? Que tenemos en los últimos meses el paso también a ser la patronal del sector tecnológico andaluz, cosa que ocurrió en noviembre del 2025 y bueno, también nos abre una nueva ventana, ¿no? de oportunidad y de fortalecer, ¿no? en nuestro papel en la región. Bueno, más allá como digo, de esta iniciativa a la que hoy asistí, dentro de OnTech Innovation, bueno, pues tenemos una serie de servicios, ¿no? Muy enfocados a pymes y autónomos y bueno, y también a emprendedores, ¿no? También ese apoyo, ¿no? Que en este caso el proyecto Acelera Pyme también ofrece en esta nueva edición. Eh, ya digo, tenemos una serie de servicios que están a vuestra entera disposición. Y bueno, hay más información del clúster que os puede ofrecer tanto Ana como Maribel, ¿no? Que coordinan y lideran este proyecto por parte del equipo de OnTech. Y bueno, y sin duda a mí me tenéis a vuestra entera disposición para lo que preciséis. Eh, bueno, aclarar simplemente que este proyecto, es verdad que hemos arrancado, parece una continuidad, ¿no? De lo que veníamos haciendo, ¿no? En ediciones anteriores, pero bueno, este es un nuevo proyecto que hemos arrancado en octubre del 2025. De hecho, esta es la primera acción que se hace en el marco de este nuevo proyecto. Eh, lo he comentado hace un momento, además de pymes autónomos, también tiene una vocación que nos pide, ¿no? Expresamente Red.es de ayudar al emprendimiento, ¿no? Y sobre todo de base tecnológica, ¿no? Y bueno, y en eso estamos, es decir, que además de prestar servicios en el ámbito de la digitalización de pymes autónomos, pues también ese apoyo, ¿no? En el arranque y consolidación de iniciativas empresariales. Y bueno, lo que hoy nos trae aquí es un evento que, bueno, aunque parece como reiterado ya, porque es verdad que las soluciones digitales que hay ahora mismo en el mercado están muy maduras, ¿no? De hecho, la propia inteligencia artificial está muy accesible, ¿no? A todo el mundo. Pero bueno, nuestro empeño también es en que, aparte de que se haga un uso responsable de la inteligencia artificial, sin duda, es darle un enfoque, ¿no? a marcos de realidad, ¿no? Al mundo real, ¿no? Es decir, cómo aplicar para hacer un uso, yo digo, eficaz y eficiente de la inteligencia artificial, que aunque es accesible, como digo, a todo el mundo, pero sí falta, yo creo, que da ese pasito para sacarle el máximo rendimiento. Y en este tipo de eventos, pues también queremos dar esa o ofrecer, ¿no? Información, ¿no? Y conocimiento real de cómo aprovechar estas soluciones, que aunque son muy maduras y accesibles, pero sí que hay determinados criterios y aspectos que posiblemente si se tienen en cuenta y se conocen, pues se haga, ya digo, un uso más eficiente y eficaz, ¿no? Y se le saque el máximo rendimiento a soluciones como ya digo, como la inteligencia artificial, eh, que aunque está muy democratizada, pero creo que ahí debemos de avanzar todos, ¿no?
en ese uso eficaz de esta herramienta. Y bueno, y para ello contamos con Carlos Ángeles, que bueno, a través de la Escuela de Gerencia, experto, bueno, ingeniero en telecomunicaciones, MBA y bueno, con muchos años de experiencia en proyectos nacionales e internacionales, muy orientado a soluciones, ¿no? Con el uso de tecnologías disruptivas, como en este caso la IA, muy relacionado con la IA generativa, en concreto con ChatGPT, incluso desde sus orígenes. Así que seguramente que nos dé pistas, ¿no? O esas pistas claves para sacarle más rendimiento a soluciones como las que tenemos ahora mismo accesibles y disponibles, ¿no? El público en general. Así que, Carlos, por mi parte nada más y espero que sea, ya digo, para todos de gran provecho la sesión de hoy. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Está todavía llegando gente. Quiero hacer una pregunta a la organización. Ana, ¿está abierto el chat para que la gente pueda participar por ahí? Sí, eso te iba a comentar. Tenemos el chat abierto, como estamos bastante gente, pensamos que es más operativo si van dejando las preguntas en el chat. ¿Tú lo puedes ver, Carlos? ¿Puedes ver Yo el lo puedo chat? ver. Vale, Entonces os voy a pedir, os voy a animar y a invitar, primero, a que si tenéis preguntas, las dejéis escritas en el chat y además escribidlas cuando se os ocurren, porque se va a poner espectacular y las vais a olvidar. ¿Ok? Entonces, por favor, cuando se os ocurra una pregunta, escribidla. Por otro lado, durante mi presentación, durante este pequeño debate, va a haber algún momento donde vamos a participar todos. Os voy a hacer alguna pregunta para que contestéis por el chat, para que no sea tan aburrido de estar aquí escuchando a una persona hablando todo el rato, ¿ok? Porque además esto de la inteligencia artificial es debatible y polémico. Entonces, sí, está todo esto diseñado para que interaccionemos todos, ¿ok? Venga, perfecto, empezamos. ¿Se ve mi pantalla con la tapa de la presentación? perfecto. Venga, vamos a por ello. Bueno, yo, como veis aquí, soy Carlos, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, como muy bien decía Antonio. He estado trabajando en empresas, empecé con empresas muy grandes, Panasonic, Motorola, Siemens, empresas que tienen cientos de miles de empleados por el mundo, empresas que inventaban la tecnología. En los años 90, porque sí, en los años 90 ya estaba trabajando, perdonadme, estaba con los japoneses en Panasonic y luego pasé a los europeos de Siemens y luego estuve con los norteamericanos de Motorola y después, si os habéis fijado, la tecnología la inventan cada vez empresas más pequeñitas. Las empresas que están inventando la inteligencia artificial son startups de 100 trabajadores, no son empresas de 100.000 trabajadores. Entonces, en mi caso particular, poco a poco fui a empresas más pequeñas porque se iban inventando la tecnología y gracias a ello, pues he tenido la oportunidad de trabajar en empresas muy pequeñas de 30 trabajadores que habían inventado y patentado tecnologías increíbles y empecé desde las grandes, ¿no? Sí es cierto que eh, siempre la tecnología ha necesitado un inicio muy técnico, muy de ingenieros o de informáticos. Pero la inteligencia artificial tiene una cosa muy nueva y es que por primera vez en la historia, la última tecnología que hemos inventado, no hace falta que aprendáis un idioma extraño para usarla. Podéis hablarle vuestro propio idioma. Y esto es destruir las barreras de acceso. ¿Ok? Bueno, quiero hacer un pequeño disclaimer. A ver, aunque yo soy ingeniero, esta presentación está pensada para personas que no son técnicas. O sea, que si alguno de vosotros es ingeniero, como yo, o informático y tiene muchos conocimientos, me vais a permitir la licencia de que haga unas simplificaciones sencillamente para utilizar mi superpoder, como pone la transparencia, que es explicar cosas muy difíciles de forma muy entendible. ¿Ok? Y bueno, seguimos adelante. ¿Qué vamos a ver hoy? A ver, en el tiempo que tenemos vamos a ver solo la punta a punta del iceberg, ¿no? Pero vamos a intentar arrojar claridad y vamos a intentar que tengáis claro después de esta horita qué es la IA y por qué vale la pena aprenderla y cuáles son los primeros pasos. Y la primera pregunta que os quiero hacer es, ¿realmente hay que aprender esto? ¿Hay que aprenderlo ahora o hay que esperar que la cosa se asiente un poquillo? Porque, a ver, aunque decía mi compañero Antonio que la tecnología estaba madura, en el caso de inteligencia artificial no es así. Está todo muy turbulento. Cada 2 semanas sale algo nuevo. Hay una novedad.
no sé, alguien se destruye, alguien nace. Es tremendo, está todo como muy movidito, ¿no? Entonces, para que tengáis algunos puntos de decisión, la IA ya está aquí y nos rodea. ¿No os ha pasado esto? A mí me ha pasado, ¿eh? De ir a una videollamada y que éramos 2 humanos y los demás eran todos tomadores de notas de inteligencia artificial. Estamos rodeados de máquinas inteligentes, ¿ok? No solo eso, sino que además, fijaos que, y esto también es muy relevante para el mundo de los autónomos, ¿a quién conocen lo que es Fiverr? Fiverr es una página web donde podéis contratar a autónomos, a freelance, para hacer cosas. ¿Que queréis hacer una página web? Vais allí, buscáis a alguien que la sepa hacer y os hace la web, ¿no? ¿Que queréis hacer, no sé, desarrollar una pequeña programita de no sé qué? Pues aquí en Fiverr encontráis gente que lo hace. Y aquí el gerente de Fiverr, fijaos lo que dice. La IA viene a por nosotros. Hay tareas que hacen personas que las van a hacer las máquinas, si no las están haciendo ya. Entonces, aquí la cuestión es, ¿y qué vamos a hacer, no? No hay ningún puesto a salvo, desde los contribuidores de base hasta los directivos. Hay partes de sus tareas, y si no tareas completas, que las máquinas o ya hacen o van a poder hacer en muy poco tiempo. De hecho, fijaos, este hombre, que es el director general de Goldman Sachs, dice, hace unos meses, lanzar una empresa a bolsa, es decir, hacerla pública, requería un trabajo de semanas de un equipo de 6 personas y ahora mismo se hace en 2 tardes. Entonces, hay un pequeño factor humano, ese factor X, que aún no lo puede hacer una máquina. Ese 5% de la tarea, pero el 95% lo hacen ya las máquinas. Y yo me atrevería a decir que incluso mejor que humanos. Entonces, sí es necesario tener en cuenta de que esto nos va a abocar a situaciones bastante distópicas, casi de película de ciencia ficción. Fijaos, este es un ejemplo de que ya hay agentes de inteligencia artificial que cuestan $2.000 al mes. Cada mes, $2.000. Hacen un montón de cosas. Reemplazan a mucha gente. Pero es que si os fijáis, si le pensáis en ello, $2.000 al mes es más de lo que gana el sueldo de una persona. O sea, estamos pagando más a máquinas que a personas por hacer tareas. Y por otro lado, ¿quién contrata y despide a estas inteligencias artificiales? ¿Hace falta un departamento de recursos artificiales? Igual que tenemos un departamento de recursos humanos que contrata a los humanos. Estos son preguntas para las que aún no tenemos respuesta. Más situaciones distópicas. Que haya una IA que sea nuestra jefa. ¿Os imagináis una IA diciéndoos lo que tenéis que hacer? Que coordine el lanzamiento de un producto. Que la IA de nuestra compañía hable con la IA del cliente o del proveedor. Obviamente a su velocidad, intercambiando los datos que sean. Entonces, aquí están pasando, si no van a pasar, muchas cosas que son casi impensables hace 2 años, ¿no? ¿Por qué realmente debe importarnos la inteligencia artificial en el caso de que seamos emprendedores, freelance, autónomos o microempresas? Primero porque cuando uno empieza un negocio siendo emprendedor, lo empieza porque tiene una cosa especial, sabes hacer una cosa bien. Pero montar un negocio requiere muchas cosas. Hay que saber de finanzas, hay que saber de logística, hay que saber de marketing, hay que saber de ventas, hay que saber de temas legales, un montón de cosas que uno no sabe. Yo mismo que soy emprendedor, pues hay muchas cosas que yo no sé, por muy ingeniero que sea. Entonces, ¿quién te hace todas esas cosas? Pues expertos externos, ¿no? Que tienes que contratarlos. Y claro, de repente sale la inteligencia artificial que sabe de todo y que nos puede hacer de muchos de esos expertos externos. Y hoy va a ver algunos ejemplos reales sobre eso, ¿no? Además, eso te permite, primero, no únicamente cubrir todo lo que hay que hacer dentro de la empresa, dentro del negocio, sino también enfocarte, centrarte en lo que eres bueno, en tu talento. Y no te distraes. Porque uno de los grandes hándicaps de cuando uno empieza un negocio, a nivel de emprendimiento, de pyme, es que cuando hay muy pocas manos para hacer tantas tareas, llega un momento que no llegas a todo. Entonces, tener la inteligencia artificial para darte apoyo y soporte para eso es estratégico. Pensad que este poder amplificativo, multiplicador que tiene la inteligencia artificial, cuanto más pequeña es tu organización, más se nota. Una gran multinacional, y yo he trabajado en ellas,
tiene 100 personas del departamento de finanzas, tiene 50 personas del departamento legal. Tú en tu empresa no tienes 3 abogados y 5 contables. Bueno, a lo mejor sí, pero siempre te faltan manos para el trabajo que hay que hacer. Entonces, este efecto multiplicador que tiene la inteligencia artificial es algo que te permite ser más competitivo y adaptarte más rápido a lo que está ocurriendo. Incluso, imaginaos si vuestro negocio, vuestra empresa, realmente es uno de esos expertos externos que da servicio a otras empresas. Tenéis una compañía que es un despacho de abogados, o un despacho fiscal, o un despacho contable. Entonces, si de repente vuestros clientes van a empezar a hacer lo que vosotros ofrecéis con inteligencia artificial, tenéis un problema. Tenéis un problema. Con más razón hay que aprenderla, más que nada para evitar que dejen de compraros, que dejen de contratar vuestros servicios, porque la inteligencia artificial se lo hace todo. Y de hecho os puedo decir que en este caso, la mejor estrategia, si vuestro negocio es dar servicio a estas empresas, es ser expertos en inteligencia artificial para que esa transición hacia la IA la acompañéis o la lideréis vosotros para ayudarles a hacerlo mejor, ¿ok? Que os ganéis la relación y os ganéis la confianza del cliente. Bueno, en resumidas cuentas, vale la pena aprender y vale la pena aprender pronto porque esto va muy rápido, ya lo habéis visto. Y en ocasiones no estamos hablando de vender más, estamos hablando de sobrevivir como negocio, porque podemos ser reemplazados por la inteligencia artificial rápidamente y creo que algunos de vosotros ya estáis viviendo un proceso parecido. ¿Okay? Bueno, ¿por dónde empezamos? Pensad que la inteligencia artificial hace mucho ruido. Todo lo que hoy vemos de la inteligencia artificial no es muy positivo, la verdad. No lo es. Claro, los titulares, si son negativos, venden más periódicos. Lo cierto es que, fijaos, esto es un estudio del Fórum Económico Mundial que dice que en la parte izquierda, en morado, 92 millones de trabajos van a desaparecer en los próximos 5 años por causa de la inteligencia artificial. Pero nadie habla, a la derecha en verde, de los 170 millones de puestos nuevos que van a crearse gracias a la IA. Y es normal, porque si YouTube trajo los youtubers e Instagram trajo los influencers, la IA traerá trabajos que todavía no somos capaces de ni siquiera de imaginar. Bueno, os puedo decir que ya los que estamos aquí dentro sí empezamos a verlos. Y los trabajos que trae la inteligencia artificial, pues como los youtubers, serán trabajos mejor pagados. A lo mejor son trabajos que sois incapaces de explicar a vuestros abuelos. Aquello, ¿tú a qué te dedicas? Abuelo, déjalo, no vas a entenderlo. Pues más o menos, ¿no? Pero sí vamos a tener otras oportunidades y opciones para ganarnos la vida y para tener una vida laboral interesante. Esto al final es una tecnología que revoluciona lo que había antes. Y a ver, yo he vivido varias. Yo he vivido en un mundo que no había internet y las empresas funcionaban. He vivido en un mundo sin móviles y no pasaba nada. Pues vosotros habéis vivido en un mundo sin inteligencia artificial y ahora vais a entrar en el mundo donde sí hay. ¿Y qué pasa cuando hay una revolución tecnológica? Pues que lo antiguo queda obsoleto, la gente deja de hacer las cosas como antes. Aquí también va a pasar lo mismo, ¿no? Por primera vez están confluyendo dos cosas que nos sorprenden y nos asustan. La primera, a la velocidad que está ocurriendo esto. Desde que salió el primer móvil hasta que el 99% de la población tuvo móvil, pasaron entre 8 y 10 años. La inteligencia artificial, el grado de capilaridad que está logrando y de adopción es mucho más rápido que eso. Y además, parece que lo que queda obsoleto, lo que queda antiguo, no es la tarea, sino la persona. Nos reemplaza a nosotros. Y eso da miedo. Da miedo que nos quite de en medio y además a esta velocidad, ¿no? Pero es que esto ya pasó antes, fijaos. Imaginaos que vosotros queréis hacer un selfie hace cientos de años. Y para hacer un selfie llamabais a un pintor que durante días, semanas o meses estaba ahí, ¿sabes? Cada día pintando un poquito. Se ganaba la vida con eso. Pagaba sus facturas pintando retratos. Y de repente hay una revolución tecnológica. Y esta revolución tecnológica lo que hace es que la gente pueda hacerse fotos instantáneas, gratis. Y le pones un filtro, la compartes con tus amigos. La haces más grande, más pequeña. ¡Wow! Imaginaos que sois el pintor.
¿Qué hacéis con vuestra vida? O sea, ¿qué pasó cuando los pintores no fueron necesarios para hacer retratos? Y es una pregunta que dejo en el aire. A ver, ¿qué pensáis que hicieron los pintores cuando de repente una cámara de fotos hacía un retrato más rápido, gratis y que podías compartir con todos? Contestad en el chat qué hicieron los pintores en ese caso. A ver, alguno de vosotros dirá, se reinventaron, ¿no? Es decir, se volvieron fotógrafos. Fíjate, Carmen dice, reinventaron el arte. Por ahí va, sí, señora. Y cuando dices reinventar el arte, pensad en qué ocurrió en ese momento, ¿no? O sea, cuando de repente no era un pintor humano necesario para hacer un retrato, ¿eh? Siguieron pintando, pero otras cosas, efectivamente. Claro, aquí la cuestión, dice Gabriel, mejorar aún más su trabajo y hacerlo con más calidad. Bueno, yo creo que lo hacían con igual de calidad antes, ¿no? Aquí la cuestión es, más que cuantitativamente, es cualitativamente, porque lo que ocurrió cuando los pintores no fueron necesarios para hacer retratos es que pintaron lo mismo de otra manera. Fijaos, los artistas para pagar sus facturas tenían que pintar retratos del tipo ese que podía pagarles. Y de repente ya no tenían que hacer eso, podían pintar el paisaje con sus ojos de artista. ¿Qué me inspira lo que tengo delante? El resultado es que en 50 años, de 1860 a 1910, en 50 años surgieron más corrientes pictóricas que los últimos 2000. Cambió más el arte en 50 años que en 2000 años. ¿Y todo por qué? Porque de repente la tecnología, la cámara de fotos, liberó a los artistas para que pintasen otras cosas que quizás tenían dentro, pero claro, es que tengo que pagar mis facturas, entonces pues pinto retratos. Pero si de repente no tengo que pintar un retrato exacto de la persona que tengo delante porque una cámara lo hace mejor que yo y más rápido y más barato, ¿qué puedo pintar yo? Otras cosas. Y fue una liberación del arte. Entonces, ¿qué tal si nos planteamos la inteligencia artificial como una oportunidad para ser más humanos? Si la inteligencia artificial hace una tarea en vez de en 5 horas, en 10 minutos, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las 4 horas y 50 minutos que nos sobran? Y esa es una decisión humana, nuestra. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que nos regala la inteligencia artificial? La IA no va a hacer, no nos va a dar sugerencias ni ideas de qué hacer con ese tiempo, es decisión nuestra. O sea que en el fondo tenemos mucha responsabilidad de lo que va a ocurrir en el mundo con esto. Es una decisión nuestra que tenemos que llenar ese tiempo con algo de valor. Y la invitación es hacerlo con algo humano. O sea que al final, lo que estamos intentando aquí, lo que estamos orientando a hacer es estas tres cosas, ¿no? Primero, descubrir qué es la inteligencia artificial. Segundo, adoptarla, es decir, empezarla a usar en nuestro día a día. Y lo tercero es crear impacto. ¿Qué significa crear impacto? Impactar significa que haces cosas mejor. Y cuando son mejores, mejor lo que haces, te lo contratan. Y cuando te lo contratan mucho, tu negocio crece, te ganas mejor la vida y en el fondo mejoras la vida de la gente que te rodea. Es realmente un efecto multiplicativo positivo. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros queremos. Y vamos a empezar explicando una cosa muy interesante, y es que, a ver, la inteligencia artificial, haciendo un símil muy sencillo, es como la tecnología de los motores de los coches. Vosotros conocéis muchas marcas de coches, muchos fabricantes de coches, pero si alquiláis uno de esos coches podéis conducirlo igualmente, porque todos funcionan igual. Del mismo modo, todas las inteligencias artificiales funcionan igual. El principio técnico de funcionamiento es el mismo. Ahora, depende para dónde quieres viajar. Si quieres ir arriba a la sierra, a la montaña, no te llevas un Ferrari. Si quieres ir a hacer un paseo por las dunas de la playa, no te llevas un Ferrari. Depende del caso de uso, para dónde quieras ir, cambia el coche que vas a usar. Del mismo modo, dependiendo de qué quieres hacer, alguna inteligencia artificial funciona mejor que otra. Claro, cualquier fabricante de coche os dirá que su marca y su coche te sirve para todo. ¿Qué os van a decir? Pero cuando os ponéis a utilizarlas, está claro que no es cierto.
Algunas funcionan mejor que otras según para qué queréis hacer. Por eso, lo más inteligente es lo que se llama un enfoque agnóstico. ¿Qué significa agnóstico? No ser fan de ninguna IA. Aprender varias, probarlas, la mayoría de ellas. Esto es como saber tocar la guitarra o saber tocar una guitarra. Yo no quiero aprender ChatGPT, quiero aprender IA, cualquiera de ellas. Y de hecho, cuando las aprendéis, entendéis de que según para qué una es mejor que la otra. ¿Okay? En cuanto a todo lo que está ocurriendo cuando empezáis a utilizar la inteligencia artificial, obviamente hay una transferencia de tareas que yo dejo de hacer como humano y que las hace la máquina. ¿Okay? Y esto en el mundo físico está muy claro. Fijaos, esta chica de la foto que se llama Lucía tiene a un lado una pala y detrás tiene una excavadora. Entonces, si vosotros le encargáis a esta chica que haga una zanja de 100 metros y le decís que lo haga con la pala, la chica os mirará extrañada y dirá, pero si hay una excavadora, ¿por qué tengo que hacer una tarea tan difícil y tan costosa manualmente con una pala si hay una excavadora aquí atrás? O sea, fijaos que en el mundo físico, hacer una tarea que hace una máquina mejor que nosotros es casi un castigo. Pero Dios mío, ¿cómo tengo que hacer yo una zanja viendo que una excavadora? En el mundo mental también hay momentos así. ¿Os acordáis hace poco cuando estuve rellenando una hoja de Excel, corrigiendo fechas, corrigiendo nombres, corrigiendo números? ¿No se os ha cruzado por la cabeza aquello de, Dios mío, ¿qué hago haciendo esto? Del mismo modo que Lucía, haciendo la zanja con la pala, diría, pero ¿qué hago haciendo esto si hay una excavadora que puede hacer zanjas? Entonces, en el mundo mental esto ocurre. Ocurre porque lo que hace que la inteligencia artificial nos supere son esta situación que tenéis aquí descrita, que es el mundo actual. Un montón de información, estamos bombardeados de información. Es una avalancha. Está relacionada, pero no de forma tan obvia. Está desordenada en diferentes formatos, en silos de información desconectados. Y queremos procesarla rápido y tomar buenas decisiones. Y esto es todo un hándicap, esto es un reto. Bueno, pues digamos que la inteligencia artificial es la excavadora para esto. Hasta ahora, el procesado de toda esa información que hacíamos de forma manual, humana, es muy costoso, es muy arduo, es difícil, y ahora nos hemos inventado una excavadora para ello, una herramienta que nos permita lidiar todas esas cosas. ¿Okay? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hemos logrado hacer una máquina que es capaz de pensar con nosotros, como nosotros, o incluso mejor que nosotros? Pues fijaos, desde hace mucho tiempo que estamos inventándola. Lo primero que hicimos fueron máquinas que aprenden, y estamos rodeados de ellas. ¿No tenéis Netflix? ¿Qué hace Netflix? A medida que vas eligiendo películas, aprende las que te gustan y te ofrece más como las que te gustan. Y eso está bien. Es un poquito el mecanismo de la gula. ¿Te gustan comedias románticas? Ahí tienes el doble. ¿Te gustan películas de acción? 50 más. Con Spotify pasa lo mismo. Sabe qué música te gusta. Y es capaz de prever, es capaz de sugerirte música nueva que, sabiendo lo que te gusta hasta ahora, te podría gustar. No está mal, acierta bastante, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo hemos logrado máquinas que aprenden? Pues fijaos, en la parte izquierda, en las primeras máquinas que aprendían con ejemplos, que son igual que como aprendemos los seres humanos cuando somos pequeños. ¿Os suena eso de, mira, mira, un guau guau y un miau miau? De ir por la calle y nuestros padres irnos dando ejemplos con animales, con mascotas, con plantas. Y nosotros, a medida que nos van dando ejemplos, llega un momento que sí, somos capaces de reconocer un miau miau y un guau guau. Pues la primera estrategia de aprendizaje de máquinas fue lo que se llama enseñanza por ejemplos o lo mismo machine learning. ¿Ok? Imaginaos que en vez de 1000 ejemplos le dais 50 millones de ejemplos. Pues cuando le dais un montón de ejemplos, tantos ejemplos que la máquina aprende, tanta casuística que acierta mucho más, y eso se llama deep learning, cuando la cantidad de ejemplos es masiva. ¿Okay? Y las máquinas que funcionan así, como el algoritmo de Amazon o de Spotify o de
o de Netflix, también nos rodean, por ejemplo, en el mundo de la medicina. Una máquina de ecografías o de rayos X ha sido entrenada con millones y millones de ejemplos de ecografías. Es capaz, con la más mínima sombra en vuestra ecografía, de entender que esto puede al final acabar siendo un tumor. Y está solo entrenada con ecografías o con placas de rayos X. Y funciona muy bien, se equivoca muy poco. O mejor dicho, acierta muchísimo. Y todo esto, fijaos, que siendo inteligencia artificial tiene algunas limitaciones. Primero, esa máquina de ecografías solo hace ecografías. No sabe de nada más. Solo sabe de lo que le hemos dado ejemplos. No podéis tener una conversación con ella. Yo no puedo tener una conversación con el algoritmo de Netflix, ni con el algoritmo de la máquina de rayos X. ¿Qué hacen con los seres humanos cuando quieren que de repente aprendamos más rápido? A nosotros nos dejan de enseñar con ejemplos. Pues muy fácil, cuando tenemos 5 o 6 años nos llevan al colegio, nos escolarizan y nos arruinan la vida. Digo, nos enseñan a leer y escribir. ¿Okay? ¿Y por qué nos enseñan a leer y escribir? Porque cuando tú aprendes leyendo un documento y luego vas a la escuela para que te examinen, para que te hagan un test para ver si has aprendido, la velocidad de aprendizaje se multiplica. Lo que aprendéis desde los 0 a los 5 años, comparado con lo que aprendéis de entre los 6 a los 10 años, no se puede comparar, o sea, es incomparable. Vais a mucha más velocidad cuando aprendéis a leer y escribir. Por lo tanto, el siguiente paso es, vamos a enseñar a las máquinas a leer y escribir, para que su velocidad de aprendizaje también aumente como lo hace con los seres humanos. Y eso no fue tan fácil, ¿eh? Aunque lo teníamos delante de nuestras narices, fijaos. Los teclados, dependiendo del idioma, tienen las letras puestas en un orden diferente. Fijaos en estos dos teclados, alemán o francés. ¿Dónde está la A? ¿Y la Z? ¿Dónde está la Y? La W están en lugares raros, raros para los españoles. ¿Y eso por qué es? Fijaos, un teclado está pensado para escribir rápido. ¿Y cómo escribís más rápido? ¿Alternando las manos o escribiendo todo el rato con la misma? La respuesta es muy fácil. ¿Cómo corréis más rápido una maratón? ¿A la pata coja o alternando vuestras piernas? Pues esto es igual. Entonces, de alguna manera, se han distribuido las letras por el teclado de forma que cuando pulsáis una tecla de un lado, de un extremo del teclado a la siguiente, con mucha probabilidad está en el otro extremo del teclado. ¿Para qué? Para ir más rápido. Y ese patrón matemático de probabilidad, que después de esta letra viene esta, después de esta palabra viene esta otra, después de esta frase viene esta otra frase. Todo ese patrón de qué es lo más probable que viene después, dependiendo del idioma, cambia. Por eso el teclado es distinto. ¿Y qué hicieron los ingenieros? Dijeron, oye, ese patrón matemático de qué viene después de esta letra o esta palabra, ¿realmente podríamos hacer una fórmula del lenguaje? ¿Podríamos hacer una fórmula que te dijese lo siguiente que voy a decir es esto? Y lo probaron. Y funcionó. Y fijaos que lo que hace la inteligencia artificial es, la pregunta que hacéis, la transforma en números, aplica matemáticas de probabilidad y lo que hace es responde con la respuesta más probable a lo que habéis preguntado. Dejadme que lo vuelva a decir. Preguntáis algo. De todas las respuestas posibles, porque las preguntas pueden tener varias respuestas posibles, calcula la más probable y esa es la que os responde. Y nosotros lo hacemos como humanos constantemente, ¿eh? Fijaos, ¿cómo acabaríais esta frase? Escribid en el chat cómo acabaríais esta frase. ¿Qué color diríais? Belén dice azul. ¿Alguien más ha pensado azul? Gabriel dice negro, pero Gabriel dice negro para ser diferente y llamar la atención. Fijaos que efectivamente la más probable es azul, ¿ok? Como dice Miguel Ángel, hay otros colores de cielo posibles, pero el más probable sigue siendo azul.
podéis estar en el Polo Norte o en Londres y la gente dice azul. El cielo en Londres no es tan azul nunca, pero bueno. Entonces, nosotros también somos máquinas de probabilidad. De forma natural, sabemos cuál es la respuesta más probable a la pregunta que nos formulan, ¿ok? La respuesta más probable suele ser la acertada. Y esto es interesante. ¿Ok? Venga, otra cosa. ¿Cómo acabaríais esta frase? Belén dice helado. Isabel también. Viviana, Rafa. Cierto. Tenéis razón, la más probable es helado. Hasta que os vais a Málaga y os arruinan la transparencia, ¿vale? Entonces, y esto es una lección muy interesante. La respuesta más probable en Málaga no es helado. Cambiáis el lugar y quizás la respuesta más probable es distinta. También hay cambios cuando cambiáis el tiempo. Si yo os pregunto, ¿qué gira alrededor de qué? ¿El Sol o la Tierra? Y vosotros diréis, hombre, la Tierra orbita alrededor del Sol. Y yo os diría, bueno, y si os pregunto hace 1000 años, en el año 1025, en la primera cruzada, en la Edad Media, ¿qué hubiese respondido si no queríais acabar quemado en una hoguera? Habéis dicho, no, yo estoy quieto, es el Sol el que da vueltas alrededor mío. ¿Qué es cierto? Respuesta. En el siglo XI es cierto que es el Sol el que gira. En el siglo XXI es cierto que es la Tierra la que gira. Entonces, fijaos que según dónde preguntáis, Málaga o Granada, y cuándo preguntáis, ahora o en la Edad Media, la respuesta correcta cambia. La respuesta más probable cambia. Y aquí viene una conclusión que es, es que a lo mejor no preguntamos muy bien. A lo mejor no preguntamos dando la información de cuándo o dónde, y la inteligencia artificial, al calcular la respuesta más probable, pues no sabe lo que elegir. Y en plan random dice, pues esta. Uy, te has equivocado. Es que no me has dicho si era Málaga, Granada o Valencia. Es que no me has dicho si es ahora hace 300 años. Y yo quieres que te lea crees que te adivine lo que tienes dentro de la cabeza y tu plan no es transparente. No preguntamos bien y por eso a veces la inteligencia artificial responde algo que no esperamos. Y nosotros lo interpretamos como que se ha equivocado. No. Mírate al espejo. Preguntas fatal. Venga, el último ejemplo. ¿Qué contestaríais? Venga, sin anestesia, escribidlo. Isabel, que es una chef, dice huevos. Patricia, quiere ser original, dice patatas. Tenéis razón, ¿eh? A ver, nadie ha dicho cebolla, que no me quiero meterme aquí ¿sabes? En la polémica. Okay. Fijaos que ahora os voy a sorprender. Podríais contestar esto. Y esta respuesta de pellizcos de sal, siendo posible, no es la más probable. Ni se os ha pasado por la cabeza. Y fijaos que os he dicho, os voy a sorprender. Lo que ocurre es que si elegimos respuestas menos probables, nos suenan más creativas. Y esto es todo un hallazgo, fijaos. En un lenguaje producido matemáticamente con fórmulas, que es lo que habla la inteligencia artificial, somos capaces de emular algo tan humano como la creatividad, sencillamente diciéndole, oye, respóndeme con respuestas menos probables. La más probable no, la segunda tampoco, ni patatas, ni huevos, ni no sé cuánto. No, quiero que me contestes con una que es muy poco probable. 2 pellizcos de sal. ¿Podemos decirle a la inteligencia artificial que nos responda con cosas poco probables? Sí. Eso se llama la temperatura de la IA. La temperatura va de 0 a 1. 0 es un abogado que no se inventa nada y 1 se ha tomado algo y pedirle que haga un cuento cuando está la temperatura a 1 y vais a alucinar. Vais a alucinar. O sea que de forma muy contraintuitiva hemos logrado que la IA, aun siendo un lenguaje
calculado matemáticamente, nos suena creativo. Y ya os avanzo que nos suena hasta empático. ¿Okay? O sea que hemos logrado una cosa que es sorprendente. Eso significa que tenemos una inteligencia artificial con la que podemos mantener una conversación porque sabe leer y escribir. Nos entiende, nos responde. Y como decía al principio de esta charla, por fin podemos tener una conversación con una máquina sin tener que aprender un lenguaje raro de programación, sino nuestro idioma, ¿eh? Y eso es tremendo. Eso es alucinante. ¿Okay? Bueno, hago una pequeña pausa porque estoy viendo que Viviana ha levantado la mano. No sé si tienes una pregunta, Viviana. Si es así, escríbela en el chat y cuando acabe la presentación, yo repasaré el chat y la iré respondiendo. ¿Okay? Venga, continúo. Entonces, tenemos una inteligencia artificial con la que podemos conversar. Una inteligencia artificial que aprende estudiando. ¿Qué hacéis cuando estudiáis algo? Os leéis ese documento, sabéis extraer, entendéis lo más importante de eso, resumís ese libro, ese documento en lo importante, que es lo que recordáis. Y lo demás no hace falta que lo recordáis, recordáis lo importante. Eso significa aprender. Y eso es muy importante porque cuando la gente dice, uy, que le estoy inyectando un archivo y ese archivo lo puede ver alguien más. Respuesta, no. No, primero porque lo que hace cuando inyectáis un archivo en la inteligencia artificial lo aprende, pero no se queda una copia. ¿Para qué? Si ya lo ha aprendido. ¿Os habéis quedado una copia de todos los libros que habéis estudiado durante vuestra vida? No, ya lo sabéis, los habéis aprendido. No hace falta que guardéis una copia en vuestra estantería. En el caso de inteligencia artificial es aún peor. Fijaos que cada día somos 800 millones de personas utilizando ChatGPT. 800 millones. Yo cada día le debo inyectar, no sé, 20, 30, 40 archivos. Yo solo. Y mi pregunta es, ¿pero quién tiene un disco duro tan grande para guardar todos esos archivos de 800 millones de personas? ¿Quién paga ese disco duro? Pero si para tener un Dropbox tienes que pagar no sé cuántos al mes. ¿Quién paga el disco duro que guarda todos los archivos que le metéis a la IA? Que le metemos. La respuesta, no paga nadie. Por lo tanto, la IA no guarda los archivos que inyectáis. Los aprende. O sea que todo lo que inyectéis no lo puede ver nadie, no lo podéis ver ni vosotros, no los guarda. Okay. Bueno, vamos a ver. Otra cosa que hace la inteligencia artificial, traduce muy bien. En este caso particular, una frase que está en francés, en vertical, la queréis traducir al inglés en horizontal. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Lo que piensa la IA es, ¿cuál es la forma más probable que alguien en inglés diría esto en francés? La forma más probable. ¿Y cuál es la forma más probable de decir algo en inglés? Pues muy fácil. La que habla la mayoría de la gente que habla inglés. ¿Y esa mayoría cuál es? Los nativos. Por lo tanto, hace traducciones nativas. Alucinantemente. Pero finas. Tú puedes decir, tradúceme esta frase en inglés, del francés, al inglés estadounidense, o británico, o sudafricano, o australiano. Y te pilla el... O puedes decir que te traduzca algo al español mexicano o al español salvadoreño. Y encuentra las palabras. O sea que no solo traduce entre idiomas, traduce entre jergas. Traduce de español legal a español normal. De español médico a español. Hace una traducción para que lo entiendas. Y esto es algo, wow, sorprendente. Y luego vamos a ver un par de ejemplos. Y esto también supone que es un pequeño terremoto. Mirad esto. Esta compañía Heijen, del logo que pone ahí a la izquierda, es una compañía que traduce vídeos. Traduce vídeos con vuestra propia voz, con vuestra cara, y traduce lo que decís y cambia el lip sync, los labios, para que parece que están pronunciando lo que estáis oyendo. Y voy a poner este vídeo para que veáis varios ejemplos de cómo funciona. I'm not really trying to be the AI translation guy. Por cierto, ¿podéis escucharlo? ¿Me podéis confirmar en el chat si podéis escucharlo? Here, but
I thought I'd do one more of these videos where I just test out every language that HeyGen has to offer. Ese es el original, ¿eh? Un chico gringo que nos dice cositas. Y ahora os voy a ir cambiando el idioma. Fijaos que no cambia la voz, pero habla en otro idioma y fijaos en los labios, ¿ok? At this current time, so people don't have to burn a bunch of credits testing each. Dépenser une tonne de crédit pour tester chaque langue et voir comment la bouche bouge et si cela correspond à ce qui. ¿Qué tan robótico suena para un hablante de inglés y hacer una prueba completa? अंग्रेजी बोलने वाले को कितना रोबोटिक लगता है और एक प्रकार का संपूर्ण quanto sia bravo nelle lingue attualmente disponibili. Hoffe, das hilft. Keine weiteren Übersetzungsvideos, es sei denn, es handelt 翻译电影或类似，可能不再受到翻译影片。 siempre que se habla chino. Entonces imaginaos, perdón, voy para atrás. Imaginaos lo que es hacer un onboarding, unas instrucciones para vuestros clientes, para vuestros colegas, de cómo hacer cierta cosa, de cómo hacer, de explicar cómo darse de alta en no sé qué, con un vídeo de estos de 30 segundos en su idioma nativo. ¿Sabéis cuánto cuesta esto? Cuesta 35, 40 euros al mes. Y tenéis 150 vídeos al mes pagando 40 euros. Es que ya no hace falta ni que hacéis el vídeo. Os grabáis desde distintos ángulos vuestra cara. Luego grabáis un archivo de voz de 30 segundos hablando. Le inyectáis un documento donde está escrito lo que queréis decir y os hace el vídeo solo. Imaginaos que tenéis una empresa que hace esto, traducciones de vídeos. Se os acabó el negocio. Pero yo, si quiero hacer vídeos de estos, que antes era carísimo, y además llevaba meses, y ahora los hago en una mañana, por $40. ¡Wow! El mundo que viene va a ser muy diferente a lo que nosotros conocemos ahora. Pero como decíamos antes, no sabemos preguntar bien, ¿eh? Y esto es un ejemplo. Esto es lo que pedimos a la inteligencia artificial y esto fue lo que generó. Ahí tenéis, la Madre Teresa de Calcuta, Kung Fu contra la pobreza. Aquí hay muchas cosas dentro de esta imagen, ¿eh? ¿Por qué la pobreza? Porque la pobreza es niños negros en un desierto. Pero claro, es que si lo pensáis, el estereotipo, si yo pregunto qué es la pobreza, tenemos aquí dentro las imágenes de National Geographic de niños desnutridos negros en África. Y eso no es ni bueno ni malo, es lo más probable que nosotros tenemos en nuestra cabeza, todos los seres humanos. ¿Okay? Y claro, es que lo que ocurre es que, si lo pensáis, nos han entrenado para responder, no para preguntar. Toda nuestra carrera educativa ha sido, aprende esto y ven aquí que te voy a preguntar y responde bien, no te equivoques. Entonces tenemos el músculo de preguntar sin entrenar y el músculo de responder fuertísimo. Y ahora de repente tenemos la IA que nos pone delante de un cuadradito que tienes que preguntar para que te diga cosas. Y como no sabemos preguntar muy bien, ya ves, qué desastre. Pues eso, no dices si es Málaga, Granada, Edad Media o el siglo XXI. Y esperas que la IA acierte jugando al póker lo que tú quieres que te conteste. Y, pues vamos mal. O sea que los cursillos de inteligencia artificial son cursillos para aprender esto, se aprende preguntando y preguntando y preguntando. Y siendo consciente de, guau, ¿qué pregunto? Pregunto fatal. Qué mal lo hago. No me extraña que la IA me conteste lo que no quiero, si es que no le digo lo que necesita para contestarme bien. Y encima, os lo voy a poner peor. No existe un manual de instrucciones de la IA. Ha sido el ChatGPT. ¿Habéis visto en la pantalla? ¿Hay un interrogante que diga pulsa aquí y aquí está el manual de instrucciones de cómo preguntar? No hay. Hay tutoriales en YouTube. Que ya ves, hay de todo. Hay de todo. Hay algunos potables y otros que dices, qué desastre. Entonces, tenemos una cosa que si no practicamos cómo preguntar, no le sacamos todo el petróleo que tiene dentro, todo el valor. Bueno. ¿Y cuántas hay? Es que es tremendo. Pensadlo. Hay gente que dice, hay miles. Bueno, no es así. Fijaos que la inteligencia artificial es un cerebro cibernético que está formado por miles y miles de computadoras conectadas y trabajando coordinadamente.
Y esas miles y miles de computadoras, primero hay que pagarlas, hay que instalarlas. Son edificios enteros de computadoras conectadas y trabajando al unísono. Y para eso hace falta mucho dinerito. Y por eso, fijaos, esta es la línea, esta es la lista de las inteligencias artificiales que más dinero han metido en eso. A ver, cuando han metido mucho dinero, pues hombre, es más fácil que sobrevivan porque ese dinero les da estabilidad. La primera es ChatGPT. A ver, a la izquierda he puesto los logos de la IA, ¿cómo se llama la IA? Y luego está el nombre de la empresa que es la dueña de esa IA. ChatGPT, la empresa es OpenAI. Gemini es la IA de Google. Llama es la IA de Meta. Claude es la IA de Anthropic. Grok es la empresa de X, el Twitter de nuestro tío Elon Musk. Y ahí tenéis todas las demás. Estas son las más grandes. La primera europea es la penúltima. Le Chat, de Mistral, que es francesa, que ni la conocéis, pero podéis buscarla. Y es una IA europea. Pero fijaos qué diferencia. ChatGPT, 500 billones. La B de billones son miles de millones. 500 miles de millones de dólares. Y Mistral, la francesa, 10. Fijaos, 500 a 10. Qué diferencia. Y se nota. ChatGPT va más fina. Claro que va más fina. De hecho, fue la primera que salió. Lo sorprendente es la última, DeepSeek, la china, que no es de datos públicos. Pero se publicó que DeepSeek habían logrado ser tan inteligentes como ChatGPT gastándose únicamente 5 millones de dólares. 5. O sea, comparad 500.000 con 5. ¿Y cómo? Pues muy fácil. La pusieron a hablar, cuando la habían hecho, la pusieron a hablar con su hermano mayor, ChatGPT, le dijeron, pregunta a ChatGPT y ves aprendiendo lo que te responde. Y durante 2 años, DeepSeek estuvo hablando con ChatGPT, le iban haciendo estudios de inteligencia cada 3 meses y se iba haciendo más lista, más lista, más lista. Y a los 2 años y medio era tan lista como ChatGPT y no se habían gastado ni $1 en entrenarla. Solo la pusieron a hablar con la lista del barrio, con ChatGPT. Y claro, ¿cuál es la propuesta de esto? Que claro, que ChatGPT y Google y Meta te dicen, no, si quieres ya me la tienes que comprar. Y si no me la compras, no vas a poder trabajar con ella. Y llegan los chinos y dicen, no, con mucho menos te la puedes montar tú en tu casa. Porque ¿cuántas empresas tienen 5 millones de dólares para montar una IA suya propia? A ver, 5 millones es mucho dinero, pero según para qué empresas. Entonces, la IA va a ser fragmentada. Vamos a tener miles de IAs en un futuro muy cercano. Miles. Confidenciales, privadas. Por eso, cuando alguien dice, me voy a hacer una IA, y dices, espérate un momentito. Usa una de las que ya está, no hace falta que te lo inventes. Okay. Pero claro, habéis intentado hacer una presentación de PowerPoint con una de estas IAs? ¿Habéis intentado hacer alguna tarea concreta con IAs y dices, qué desastre, ¿no? Tendríamos que hacer unas instrucciones larguísimas para que nos hiciese bien esa tarea. Y claro, oye, si me voy a tener que trabajar 17 páginas de instrucciones, para eso ya me hago el PowerPoint y paso. Pero hay gente que se ha hecho esas instrucciones, ¿ok? Para hacer tareas concretas. Os pongo un ejemplo, mirad. Alguien que se ha hecho una aplicación con IA para hacer sermones. Imaginaos que sois el párroco del pueblito ahí en la sierra y este domingo San Cucufato y de qué hacéis el sermón. Pues alguien ha hecho con inteligencia artificial una aplicación que te hace sermones. No es una IA, es una aplicación que utilizando la inteligencia artificial hace cosas. Y esos son apps con IA que hacen cosas concretas. O sea que en nuestra caja de herramientas vamos a tener desde nuestro navegador, vamos a hablar con el ChatGPT, hola chat, dime no sé cuántos. Y el ChatGPT nos responde. Pero para hacer un PowerPoint, una presentación visual, no voy a pedirle al ChatGPT, porque es que lo hace fatal. Me voy a ir a una app que hace presentaciones. De las que hay aquí, abajo a la izquierda, Gamma. Gamma hace presentaciones fabulosas. Vais a utilizar Perplexity para navegar por Internet con inteligencia artificial. Vais a utilizar Consensus para buscar documentación científica, técnica y académica y contrastar cuál es el consenso de opinión del mundo científico. Vais a utilizar HeyGen para traducir vídeos en nativo en muchos idiomas. Vais a utilizar Crystal para extraer perfiles psicológicos
de la red LinkedIn de vuestros clientes y de vuestros colegas. ¿Cómo es esta persona psicológicamente? ¿Cómo le escribo emails? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo hago que tome una decisión? ¿Qué le frustra? ¿Qué le motiva? Y todo eso está extraído de vuestro perfil de LinkedIn. Okay. Bueno, pues al final vamos a tener una combinación de IAs fundacionales, los ChatGPT, los Claude, los Gemini, y aplicaciones con IA para hacer tareas concretas, una combinación de varias de ellas. Okay. Y claro, algo que estáis comentando, ¿no? ¿Qué pasa cuando la IA, entre comillas, se equivoca? ¿Podemos primero detectarlo? ¿Podemos minimizarlo? ¿Qué podemos hacer para que se equivoque menos? Y también, ¿qué pasa con lo que hablamos con ellos? Y fijaos que es normal que la inteligencia artificial aplique ciertos sesgos porque, si lo pensáis, ha aprendido de todo lo que los seres humanos hemos hecho en cuanto a cultura. ¿Cómo no va a estar sesgada y discrimina si los seres humanos somos lo peor? O sea, le hemos inyectado allí 6.000 años de cultura humana. Las obras de teatro, las leyes, las novelas, la ingeniería, la música, la ciencia, la medicina, todo. Le hemos metido todo. Y refleja a los seres humanos, que somos crueles, nos matamos, nos robamos. Y esperáis que esto que ha sido entrenado con todo lo que es la cultura humana, esperáis que sea la hermanita de la caridad. Es imposible. Nos refleja. Además, queremos que nos refleje para que cuando hablamos con la IA suene humana. No queremos que sea un robot. Queremos hablar con alguien que es como un ser humano. Y de hecho, los que habláis con la IA os habéis dado cuenta que contesta como un ser humano. El precio a pagar es que, claro, pues tiene esto de ser humano, también la parte no tan bonita. Eso no significa que siempre lo aplique. Tendréis que instruirla. Tendréis que decir, oye, escríbame estos currículums sin discriminar y sin aplicar este sesgo y este sesgo. Si tú le pides con detalle, hay que de nuevo preguntar bien. Si le dices que haga una tarea sin entrar en sesgos y discriminaciones, te va a seguir las instrucciones. ¿Okay? Esto por un lado. Segundo lado, cuando decimos que la IA se inventa cosas, pensad que lo que responde es fruto de una fórmula matemática. Lo que responde es sencillamente probable. Pero que sea probable y que sea cierto son cosas distintas. ¿Qué probabilidad hay de que caiga un meteorito encima de nuestras cabezas? Pues hombre, no es imposible. Muy poco probable. Podría pasar remotamente, pero sí. ¿Es cierto? No, no ha caído. No es verdad, no ha caído un meteorito encima de nuestra cabeza. Pero para la IA, que no sabe lo que es el mundo real, que habla con fórmulas, como no sabe lo que es real y lo que no, a veces contesta cosas sin saber si es real. Sencillamente porque es muy probable que haya ocurrido. Esto ha ocurrido con abogados, se ha inventado sentencias. Pero se ha inventado sentencias aplicando fórmulas matemáticas. Entonces, sí, hay que comprobar que alucina poco o hay que instruirla para que antes de responder compruebe de que lo que va a responder es cierto. Y tenemos que darle herramientas para eso. Mira, confirma que lo que vas a responder está aquí, aquí y aquí. Si no, te lo estás inventando, no me lo respondas. De nuevo, hay que aprender a preguntar. Y otra cosa interesante, también fruto de que lo que responde está calculado matemáticamente. La IA no sabe si lo que responde está bien o está mal. Son matemáticas. Al principio, cuando salió la IA, tú le decías, oye, quiero hacer un artefacto explosivo. Y la IA te dice, pues mira, te vas al supermercado, compras 2 kilos de esto, 1 litro de no sé cuántos, lo haces así y ya tienes eso. Y alguien dijo, no puede ser. No puede ser que la IA nos ayude a hacer daño a otros. ¿Y qué hicieron? Pues pusieron, una vez calcula la respuesta, antes de responder, hay un filtro censor que dice, no, esto no. No te voy a hacer un chiste de leperos porque, estoy ofendiendo. Entonces, ese filtro censor, ¿de quién depende? Pues de las personas que la han inventado. Y son californianos y chinos, porque el 99% de la IA del mundo se está inventando en Estados Unidos, California, o en China. Entonces, lo que para un californiano es políticamente correcto o para un chino, no es igual que para los europeos. Y nos tenemos que comer ese filtro censor gringo o chino sencillamente porque la están inventando ellos. Pero existe y va cambiando.
Ya os digo, hace 2 años le decías que te dijese chistes de no sé qué y no veas la que te liaba. Un monólogo de chistes. Y ahora te dice, uy, no, no, porque claro, estoy discriminando a una minoría de no sé cuántos. Y todo esto, pues claro, no depende de nosotros. Está claro. Bueno, de esto se habla en el curso. ¿Qué tipos de datos utilizamos? ¿Qué datos de entrenamiento? Esto hay que aprenderlo para entender qué estamos inyectando y qué riesgos hay. Pero ya os avanzo que lo importante es que trabajemos en entornos seguros. Por ejemplo, Microsoft tiene el Office, que es una constelación de aplicaciones de ofimática para leer correos, hojas de cálculo, documentos, presentaciones, para hacer videollamadas. Y en esa constelación de aplicaciones de ofimática hay una IA residente, como en Ibiza con los DJs, que es Copilot. Copilot es una IA basada en ChatGPT, por cierto. Copilot está basada en ChatGPT, que está unificada e integrada con todo el Office 365 de Microsoft. De un modo similar, dentro del espacio de Google, Google tiene el Google Mail, el Gmail, para correo, y tiene el Google Sheets para hojas de cálculo, y tiene documentos. Igual que Microsoft, pero en el mundo Google. Y tiene una IA residente que es Gemini. ¿Ok? Entonces, podemos estar en estos entornos seguros. O sea, no tenéis ningún problema de agarrar un correo electrónico que viene de Outlook y el adjunto, abrirlo en Excel y de ahí sacar una tabla que ponéis en un PowerPoint y vais cambiando de un sitio, saltando de una aplicación a otra y no tenéis ningún reparo porque está todo seguro, por supuesto. En Google igual, recibís un correo con un adjunto en Google Mail y lo pasáis a un no sé qué y lo hacéis no sé cuántos, ¿vale? Y lo podéis tratar con Copilot o con Gemini de forma totalmente segura. Pero ¿qué pasa con las otras IAs que no están dentro de ese entorno seguro? Pues muy fácil. Hay que suscribirse a una suscripción Enterprise o Team que tienen los controles de seguridad y privacidad preparados para un entorno corporativo, de empresa. No es para un uso privado personal, es para trabajar con ellos. Y ahí se configura cómo manejan los archivos, la información, las conversaciones. E incluso, ya os puedo decir que podéis conectar ChatGPT a Microsoft, podéis conectar Claude a Excel, podéis conectar Perplexity a... ¿Ok? Podéis hacer todo eso. ¿Okay? Muy bien. Algunos ejemplos prácticos. ¿Por qué la inteligencia artificial nos va a ayudar siendo empresarios, emprendedores, autónomos, pymes? Porque va a hacer, ¿por qué digo $50 al mes o 50 euros al mes? Normalmente la suscripción de la inteligencia artificial mensual ronda entre los 10, 15 euros hasta los 25, 30. Entonces, normalmente, como he dicho antes, vais a tener varias. Pues esta para redactar fino cosas, esta para procesar información estadística, esta para buscar por internet, esta para generar presentaciones. Vas a tener varias de ellas. Entonces, al final, por 50, 60 euros al mes, vas a tener una agencia experta en marketing legal, fiscal, bla, 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 con inteligencia artificial. Y no te va a hacer falta contratar a un experto fiscal o una agencia de marketing. Bueno, puedes contratarlo si quieres, pero vas a tener otra conversación con ellos. Porque tú ya vas a tener un experto de marketing en casa, que es la IA, que te va a ayudar a pedir mejor el encargo a esas agencias externas, afinando el tiro, ajustando el dinero y elevando el nivel de exigencia y de calidad que queréis. ¿Okay? ¿Qué cosas podéis hacer? ¿Qué cosas aprendéis en los cursos de inteligencia artificial? Pues fijaros, os voy a enseñar aquí algunas que son... os lo enseño aquí directamente. Fijaos, aquí me estoy yendo a una inteligencia artificial que se llama Claude. ¿Ok? Y aquí os voy a enseñar, por ejemplo, imaginaos que tenéis un CRM para hacer cómo van vuestras ventas del mes. Bueno, pues estas vuestras ventas del mes, ¿ok? Podéis hacerlas de forma totalmente visual. Y dejadme que lo voy a poner en pantalla completa. Fijaos. Esto voy a ponerlo, podéis compartirlo con todos vuestros vendedores. Y esta forma visual que me generaría un CRM, no hace falta que me genere un CRM. La hago yo con inteligencia artificial. Disculpa, Carlos, parece ser que no se está viendo la pantalla, Ah, perdón. ¿vale?
Un momentito. Gracias por avisar. Bueno, fijaos, aquí, esta es la inteligencia artificial que os decía, ¿ok? Que se llama Claude, ¿ok? Y aquí yo con Claude he tenido, fijaos, he tenido una conversación de, mira, tengo estos datos de ventas, ¿ok? De mi cartera de proyectos y quiero que me hagas una cosa visual, ¿vale? Y quiero que me pongas aquí visual e intuitivamente e interactiva, quiero que me hagas una manera de verlo. Y me ha generado esto visual e interactivo que dices, wow, wow. O sea, esto de un Excel, porque esto lo he sacado de un Excel, ¿eh? Que me haga todo esto, fíjate, lo voy a poner a pantalla completa. En pantalla completa se ve así. O sea, yo le puedo dar este enlace a mi equipo de ventas y esto es lo que ven. ¿Cómo vamos de ventas? ¿Cuál es la cartera de proyectos total? ¿Cuál está calentita para cerrar? ¿Vale? ¿Cómo van las ventas? Acumuladas por mes. Puedo también decir, oye, ¿cómo estamos generando negocio? ¿Cuántas ofertas estamos generando cada quincena? Un glosario. ¿Cómo he calculado cada una de estas cosas? Y todo esto lo he hecho en la inteligencia artificial solita. Me acabo de ahorrar 60 euros al mes de un CRM. Quien dice, eh, creo que he dejado de compartir. Disculpadme. Ahí vamos. Quien dice ventas, podéis hacerte una cosa muy divertida que es un estudio financiero. ¿Ok? Aquí igual. Aquí he hecho un estudio financiero de una compañía y este estudio financiero lo he hecho interactivo. ¿Qué significa interactivo? Esto es algo que no podéis hacer de forma fácil sin inteligencia artificial. Podéis jugar con todos los números de vuestra compañía y podéis hacer lo siguiente, fijaos. Mira, estoy pagando a consultores externos un ticket del 50%. ¿Ok? Y eso significa que, tengo pérdidas. ¿Cuánto tengo que facturar para no entrar en pérdidas? Pues mira, tendría que facturar por lo menos, pues esto. Por lo menos me tendría que facturar, tendría que irme a una facturación de 335.000 euros. A no ser que el ticket medio de los pedidos sea un poquito más alto. Si el ticket medio es un poquito más alto, entonces, o puedo bajar la comisión de mis vendedores. ¿Ok? Significa que les voy a bajar aquí un 5% y les voy a bajar la comisión a mis vendedores a un 10%. Y entonces ya vuelvo a tener más beneficios. ¿Ok? Entonces, fijaos cómo puedo jugar con todos los números de mi empresa de forma interactiva, sabiendo los costes fijos, los costes variables. Intentar hacer esto con un Excel. Imposible. Y aquí está una de las grandes cosas interesantes que vale la pena hacer, ¿ok? A ver, bueno, venga, el directo. Porque una de las cosas más interesantes, y ya acabo, ya estamos en cierre y conclusiones, es, a ver, aparte de lo que hemos aprendido hoy, lo que sí es interesante es darse cuenta que lo realmente interesante de la inteligencia artificial no es hacer lo mismo de siempre mejor. A ver, que sí, que es interesante, ¿eh? O sea, una cosa de 10 horas la hago en una. Fantástico. Pero eso no es lo más alucinante. Lo más alucinante es hacer lo que hasta ahora era inimaginable. Pensad que vuestra competencia va a recorrer ese camino de eficiencia. Todo el mundo va a hacer todo más rápido. Todo el mundo va a hacer todo mejor. Pero lo que os va a diferenciar es hacer cosas impensables. Y en los talleres que estamos desarrollando, practicamos eso. ¿Qué nos estáis preguntando?
¿Qué os parecía imposible hace unos años? ¿Por qué no lo intentáis con la IA? Porque eso sí os va a marcar la diferencia. Segunda cosa, el impacto sobre las personas. O sea, sobre el negocio somos competitivos porque hacemos cosas distintas que nadie antes ofrecía. Pero sobre las personas, pensad que cualquiera de vosotros con IA sois como un abogado, como un ingeniero, como un contable, como un marketingiano. Y eso también tiene una cosa increíble y es, podéis tener a un Messi en todos los sitios del campo. Y eso hay que manejarlo, ¿eh? No es fácil. Cuando de repente tienes a gente empoderada, porque de repente dices, guau, yo no soy contable, pero con esto me hago mi contabilidad. Oye, yo no soy un abogado, pero con esto respondo a todas las cartas que me envía Hacienda y la DGT. Yo no soy ingeniero y no soy un programador, pero con esto, fijaos, me he hecho aquí un cuadro de mando interactivo que puedo jugar con los números de la compañía. ¿Okay? Y todo esto se hace practicando. O sea, no hay ningún tutorial de YouTube y no hay ningún libro que diga, con esto aprendes. No, hay que practicar y hay que probar, hay que explorar, experimentar, es la manera. ¿Okay? Y además, a medida que vas aprendiendo, vas llegando a ciertos callejones sin salida y necesitas compartirlo con gente, con tu pequeña comunidad, decir, oye, ¿y tú cómo haces esto? ¿Y cómo te funciona? ¿Y cómo no? ¿Okay? Todo esto es súper importante. Venga, listo. Estamos. Perdonad que haya ido así un poquito ligero, pero la idea es daros un baño y encontrarnos en la utilidad de todo esto. ¿Okay? Y ahora, si me permitís, vamos a repasar las posibles preguntas que haya por aquí. Hay una pregunta de Maribel que dice, ¿dónde podemos contratar una IA de fiscal laboral? A ver, no existe una IA de fiscal laboral, ni de nada. Las IA son genéricas, Maribel. Entonces, tienes que aprender a pedirles cosas fiscales y pedirles cosas laborales. ¿Okay? Lo que se hace es se crean agentes, que es decir, se crean versiones de la IA que tú les das instrucciones para que hagan cosas de fiscal o de laboral. Oye, mira, te voy a especializar en cribar currículums, te voy a especializar en mandar alegaciones a Hacienda, te voy a especializar en responder a cartas del ayuntamiento, o te voy a especializar en hacer estudios financieros cada vez que yo te meta aquí un Excel, o te voy a especializar en comparar contratos de financiación de bancos, porque voy a pedir a 5 bancos un préstamo o una póliza de crédito, y ayúdame a elegir la mejor. ¿Okay? Entonces, sí hay gente que te comercializa y vende IAs especializadas, pero en el fondo son IAs genéricas, pero con unas instrucciones que especializan para eso, que tú puedes aprender. ¿Okay? Más cosas que preguntáis. ¿ChatGPT o Gemini pueden crear un dashboard con la misma calidad? La respuesta es sí, pero no te lo muestra. Fijaos que lo que he hecho aquí, este dashboard que te he enseñado, Luis, que os he enseñado, en el fondo es que yo le he pedido a la inteligencia artificial que, ya que habla cualquier idioma, entre los idiomas que habla, aparte del español, el inglés, los humanos, habla idiomas no humanos, que son los lenguajes de programación. El Python, el C++, esos son lenguajes de programación, igual que el idioma español es un lenguaje humano. Entonces le he pedido que me escriba el programa de ordenador, el programa de computadora, que hace esos cálculos para poder luego gráficamente mostrar los resultados. ¿Qué es lo que tiene Claude? Claude, además de escribir el programita, incorpora un visor que ejecuta ese programa. Por eso os puedo enseñar aquí la parte gráfica. ¿Puedo pedirle a ChatGPT que escriba ese programa? Pues claro. Pero una vez te has escrito el programa, dices, ¿yo con esto qué hago? ¿Puedes ir a Gemini que te escriba el programa? Sí. Pero luego con ese programa, ¿qué haces? Tienes que ir a otro sitio, que te lo ejecute, que te lo enseñe la... Y Claude, que son muy listos, han acertado y han hecho, escribo el programita y te lo visualizo. Por eso. ¿Okay? Rafa Calderón. Rafa dice, ¿pensáis que Red.es va a sacar una ayuda parecida al kit digital en el futuro? La respuesta es por supuesto. Por supuesto. A ver, hay un problema, no un problema, pero ahora mismo piensa que todos esos fondos son europeos. Entonces, a medida que Europa se va alineando con esos fondos de ayuda estructural y de digitalización y mejora y de competitividad de empresas de toda Europa, pues van a ir llegando nuevas oleadas
de ayudas, tanto de kit digital como de kit consultoría. Es obvio. Y más teniendo en cuenta, a ver, el último kit digital que salió, que fue de hace varios años, no había temas de inteligencia artificial, pues porque no existían. El kit digital era de haz una web, haz un e-commerce, haz un no sé cuántos. El siguiente kit digital o kit consultoría que saldrá traerá cosas de inteligencia artificial, obviamente, porque esto va muy rápido, ¿no? Fíjate, Maribel está ahí, está empezando a dar un poquito de la línea que yo estoy diciendo. ¿Okay? Viviana que pregunta, ¿cuál sería la IA correcta para crear portadas, hacer diseños y hacer vídeo? Fíjate, más que una IA, Viviana, yo le diría un entorno de diseño de generación visual de contenido. Y te puedo decir que hoy, el más potente es Google. Y Google combina varias cosas. Uno, el Nano Banana para hacer imágenes. Otro, el Flow para hacer vídeos. Tienes Notebook LM para hacer infografías. El entorno Google tiene un set de herramientas de inteligencia artificial para generación de contenido visual increíble, impresionante, ¿eh? También te puedo decir que, por ejemplo, Acrobat son los que hacen el Photoshop y los que hacen el Adobe y los que hacen, pues Acrobat también tiene una cosa que se llama Firefly, os la escribo aquí en el chat. Firefly de Adobe es la herramienta de inteligencia artificial para imágenes, que te permite hacer unas imágenes con línea corporativa. ¿Okay? Pero sobre todo, a ver, piensa que la generación audiovisual es difícil, es muy exigente. Entonces Google tiene una plataforma de varias aplicaciones, varias herramientas que son una maravilla para eso. Y además son baratas, porque pagando una sola suscripción de Google, las tienes todas. Yo pago una sola suscripción de Google, del Workspace de Google, y tengo acceso a todas esas aplicaciones. ¿Okay? Luis está insistiendo con el dashboard. ¿Es posible conectar una base de datos con Claude? La pregunta del millón, ¿eh? A ver, Claude, son muy listos y han hecho una cosa muy interesante. Han conectado Claude a Excel. No sé si has probado Copilot en Excel. Le pides cosas y Copilot no responde de forma muy operativa. Pues si tú conectas Claude a Excel, Claude te hace cosas alucinantes. Te abre pestañas nuevas, te hace dashboards en una pestaña nueva de un archivo Excel te hace dashboards y cuadros de mando de las otras, te genera escenarios completos. En una pestaña nueva te puede generar un escenario completo de, imagínate que suben las ventas, bajan los costes, tengo 2 vendedores más y cancelo el crédito que tengo. Hazme el escenario de cómo cambia a todos los miembros de la empresa con eso. Y Claude te lo hace. Entonces, más que una base de datos, lo puedes linkar a Excel o puedes exportar la base de datos a un formato que Claude puede trabajar con él. Sí, efectivamente. Gabriel, ¿cuáles son los talleres formativos de contacto? A ver, yo os diría que contactaseis con EIG, con la Escuela Internacional de Gestión y de Negocios, porque estamos trabajando juntos en estos talleres que se hacen. A ver, hay talleres que son transversales para gerentes, para directivos que necesitáis saber un poquito de todo, y luego hay talleres que son un poquito más específicos, y ya para marketing, y ya para ventas, y ya para legal, compliance y calidad, y ya para finanzas, administración, quizás y ya para operaciones, logística y compras. Entonces vamos haciendo cosas un poquito más temáticas porque los casos de uso, los usos de la IA para ventas o marketing no se parecen a los casos de uso para administración y finanzas. Entonces, y ya hemos dicho que según lo que queréis hacer con la IA, una funciona mejor que otra. Entonces, intentamos especializar para que la gente saque el máximo provecho. Okay. Luis, estás diciendo, Copilot no es muy funcional, efectivamente. La suscripción de Claude, yo la estoy pagando y son 18 euros al mes. No sé qué suscripción de Claude estás considerando, pero la que habéis visto trabajando con el dashboard que os he enseñado son 18 euros al mes. $20, 18 euros al mes. No hace falta que elijas la más costosa. No es necesario a no ser que programes. Si te pones a programar, entonces quizás la más costosa te sirva. Pero ya te digo que ni siquiera eso. Las suscripciones Pro o Team de entre 20 y $25 son suficientes. ¿Ok?
¿ok? Sí, pero ese plan que estás diciendo, Luis, elige el inferior. Es suficiente. A ver, si vas a Claude y miras todas las suscripciones, la primera suscripción de pago, que es la Pro, y la siguiente, que es la de equipos, para que un equipo comparta la misma y puedan compartir lo que van sacando, no vale eso. Vale 5 veces menos que eso, 6 veces menos que eso. ¿Okay? Blay dice, para programar en Python, ChatGPT o Claude. ¡Ay, qué buena pregunta! Pues mira, yo te diría que actualmente, mis amigos programadores, la mayoría de ellos están trabajando con Gemini, más que nada porque Gemini tiene una ventana, o sea, recuerda los últimos 5 o 6 meses de conversación. Y hombre, que la IA recuerde 6 meses de conversación de una rutina que estás haciendo no está mal, ¿eh? Pero últimamente Claude es muy fina programando. Programa muy bien. Menos redundante, más limpio. Documenta muy bien el código que va generando. Corrige bien los errores que si se los dices. Claude está haciendo una cosa bastante. Entonces yo te diría que si tuviese que elegir entre ChatGPT y Claude, sin duda me voy a Claude. Si tuviese que elegir entre Gemini y Claude, probaría los dos durante un par de semanas y luego tú eliges lo que mejor te funciona. ¿Okay? Información sobre cursos, igual, contactar por favor con Neige, con la Escuela de Negocios, que ahí os van a dar información. ¿Okay? Rafa, el manejo de IA cumple el Esquema Nacional de Seguridad. A ver, la IA no tiene que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. El ENS lo tiene que cumplir una organización. Y dentro de una organización, cierto servicio que aporta. Entonces, si tú, en tu organización y el servicio que das al que quieres conectar a la administración pública, estás utilizando la inteligencia artificial, entonces tienes que documentar, justificar, configurar y asegurarte de que lo cumple. La IA per se no tiene que cumplir el ENS, sino la organización o el servicio que estás dando. ¿Okay? Venga, ok. A ver, creo que he contestado, Rafa, ¿eh? Confirma si quieres por el chat. Venga, más preguntas. Mira, Gabriel, lo primero que tiene la administración pública, lo primero que tiene es un uso de los recursos poco eficiente. A ver, es normal, ¿eh? Porque documentar y prefijar y planear el uso de algo que evoluciona tan rápido como la IA para la administración pública es todo un reto. Entonces, fíjate que hay webs de ciertos ayuntamientos o de ciertos ministerios que son con tecnología de hace 15 años, tecnología de 2010-2011. Y no es una crítica, es un hecho. ¿Okay? Entonces, ahora mismo, lo que está pasando con la administración pública, y lo conozco por compañeros míos de telecos que trabajan en administración pública, en ministerios y tal, me están diciendo que, claro, ahora como responder con alegaciones a una carta de Hacienda o una carta del Ayuntamiento o del Ministerio no sé qué, o de la Seguridad Social, como es meterlo en el ChatGPT y ChatGPT te escribe la alegación, de repente los ciudadanos lo estamos alegando todo. O sea, yo lo respondo todo, porque ChatGPT me hace lista de alegaciones. Entonces ahora mismo la administración pública está sobrepasada porque los ciudadanos con la IA lo estamos contestando todo, lo estamos discutiendo todo y no dan abasto. Pero claro, eso se tienen que poner al día. Yo lo siento mucho. La tecnología es lo que tiene. Nos empodera a las personas. O sea que sí, es todo un reto. ¿Eh? A ver, no es que se esté quedando atrás. Es que cuando toma... A ver, lo voy a explicar de otra manera. Dentro de 6 meses no sabemos qué IA va a ser la mejor. De hecho, os puedo decir que durante 2 años, yo llevo 2 años y medio enseñando IA, porque yo la descubrí cuando empezó ChatGPT, en diciembre del 2022. Y durante 3 años hemos estado enseñando IA diciendo, ChatGPT, la primera que salió, se nota que es más fina, se nota. Se nota que está mejor entrenada, con más tiempo. ¿Y sabéis qué? Hace 2 meses que utilizo más Claude que ChatGPT. Me da mejor resultado, es más fina. Te hace ese visor de código y de dashboards. Analiza datos mejor para discusiones estratégicas. De quiero discutir la estrategia de esto, poniendo a mis competidores, poniendo cómo está el mercado.
Claude me está dando unos resultados, a mí y a mi equipo, mejores que ChatGPT. Entonces, no sabemos dentro de 6 meses cuál va a ser la mejor. Entonces, ¿cómo esperas que la administración pública, que tarda 2 años en tomar una decisión, sacar un pliego, tener los fondos, cómo esperas que algo que cambia cada 6 meses, la IA vaya a ese ritmo? Es imposible. Es imposible. Todavía nos quedan años hasta que la inteligencia artificial se meta dentro de la administración pública, a ver, con un poquito de cara y ojos. Que si me apuras, eso nos da un poquito más de poder a los ciudadanos. Da poder a las empresas. Porque vamos a ser más ágiles y más afilados que la administración pública. ¿Más preguntas? Bueno, pues creo que casi estamos. ¿Queréis preguntar alguna cosa? Os dejo unos segundos. Quiero terminar agradeciéndoos la atención, el interés, que hayáis participado por el chat. Muchísimas gracias. He intentado en muy poquito tiempo hacer una panorámica de todo y os animo encarecidamente a que contactáis con EIG, con la Escuela de Gerencia de Granada, o incluso conmigo como ponente. Si buscáis Carlos Ángeles en internet, yo soy el primero que salgo. Y estoy encantado de ayudaros con todo esto de la inteligencia artificial, a aportar claridad, a contestaros dudas, a daros la comunicación. Esto es una oportunidad para todos. Aprovechémosla para ser mejores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante tu presentación de hoy. Un placer contar contigo. Y nada, pues muchas gracias, bueno, a todos por asistir, por dedicarnos este ratito. Quiero recordaros bueno, hay mucha gente que ya ha participado en otras sesiones con nosotros en la convocatoria anterior, pero recordaros que a partir de mañana vais a recibir un cuestionario de satisfacción que os agradecemos mucho que cumplimentéis y nos deis vuestro feedback de lo que podemos mejorar, de los temas que queréis que tratemos. O si tenéis algún tipo de consulta sobre emprendimiento, sobre financiación, sobre cualquier cosa que os podamos ayudar, que sepáis que bueno, la oficina Acelera Pyme de OnTech está abierta para ayudaros en todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y cualquier dudilla, consulta, además, tenéis nuestros correos de contacto y bueno, estamos disponibles para lo que necesitéis. Y nada, muchísimas gracias. Esperamos contar con vosotros en unas próximas sesiones. Este mes de marzo tenemos otras 4 preparadas, así que esperamos veros. Te dejo el contacto por el chat, Viviana. De todas formas, tienes el de info que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues nada, que os dejo el contacto a través del chat y espero veros pronto a todos por aquí. Muchísimas gracias. Feliz día a todos. Chao. Feliz día a todos. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Adiós.